A continuación, le damos paso a nuestro primer panel, calidad de cartera, impulsando la rentabilidad y la liquidez en la última milla del año. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, la señora Juliana Machado, Rodrigo Henao y el señor Paulo Caicedo, quien actuará como moderador. Juliana Machado es máster en Administración Financiera y máster en Negocios Internacionales. Cuentan con más de 10 años de experiencia en el sector bancario y donde ha desarrollado habilidades de articular las necesidades de negocio con la identificación, gestión y control de su riesgo y el impacto de la rentabilidad. Actualmente se desempeña como directora de riesgo de crédito en Tuya. Por su parte, Rodrigo Henao es administrador de negocios con especialización en finanzas y maestría en administración financiera de la Universidad EAFIT. Trabajó en el sector financiero desde el 2006. La experiencia acumulada la ha tenido desempeñándose en las áreas de análisis de crédito y riesgo financiero. En la actualidad es vicepresidente de riesgo de Cotel Financiera S.A., compañía de financiamiento. Adicionalmente, es profesor de cátedra en la Universidad de Medellín, dictando el curso de riesgo de crédito para estudiantes de pregrado y posgrado. Complementa su trabajo en la academia sirviendo como asesor y calificador de tesis de maestrías en finanzas. Además, presta servicios en asesoría de administración de riesgos en empresas del sector real. Por último, Paulo Caicedo Silva es economista con especialización en gerencia estratégica. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en compañías nacionales y multinacionales, ocupando cargos tanto locales como regionales. Experto en finanzas corporativas y en gestión de crédito y cobranza de compañías de consumo masivo. Actualmente es socio fundador de SIM Consultores, compañía que se encarga de asesoría y acompañar a emprendimientos y pymes en el desarrollo de sus negocios en el área jurídica, financiera y de marketing digital. Bienvenidos, panelistas. Gracias por participar. Muchas gracias a los dos panelistas por acompañar. Me va a quitar el tapabocas un momento para poder hablar. Gracias por acompañarnos, por compartir la experiencia que tienen. Vimos las hojas de vida de ellos, es increíble y queremos aprovechar este espacio para aprender. Yo creo que de estos momentos donde tantas cosas están pasando, tanta volatilidad y tanta angustia nos genera, esos momentos, estos paneles de discusión, de conversación, nos permiten descubrir cosas distintas. Entonces tenemos a Rodrigo y a Juliana, donde nos van a compartir su experiencia y nos van a compartir qué es lo que están viendo en el futuro. No sé si tienen algo en su introducción que decir. Bueno, no, por lo pronto darle los agradecimientos a Beatriz y a todo el personal de la revista Ciclo del Riesgo por darme esta oportunidad, y la idea es venir y compartir con ustedes como parte de las vivencias que tenemos en el día a día, y ojalá puedan salir de acá nutridos y con pautas y con elementos para salir a aplicar en cada una de sus empresas. Chévere, chévere. Bueno, y por mi parte también muy agradecida por estar acá, por compartir pues panel con Rodrigo. Creo que podemos hacer aquí pues una mezcla bastante interesante, él viniendo de Colte Financiera, una empresa más encargada del área pues como de más de clientes de pymes y empresas, y luego yo representando a Tuya, pues una empresa mucho más de créditos de consumo. Entonces va a ser pues muy interesante esta discusión desde dos puntos de vista muy diferentes. Sí, eso es cierto. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos hace un par de días virtualmente y compartir las experiencias de Colte Financiera y las experiencias de lo que es un otorgamiento de crédito y seguimiento de cartera del retail, y algo que es mucho más masivo. Salen experiencias muy, muy ricas. Entonces, el panel de hoy va a ser eso, sobre la calidad de la cartera y cómo impulsamos la rentabilidad y la liquidez en esta última milla del año. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para ganar el año en estos 3, 4 meses que nos faltan? ¿Qué es el impulso adicional? Y para eso los tenemos a ellos. Entonces, tengo una primera pregunta. Después de la pandemia y durante la pandemia se tomaron muchas medidas en donde congelamos deudas, ampliamos pagos, redujimos intereses, apagamos incendios. A todos nos cogió esto con los pantalones abajo, y creo que en ninguno de nuestras carreras, nuestras experiencias, tuvimos un módulo que dijera cartera en época de pandemias y nos dieran el ABC. Entonces todos improvisamos y todos aprendimos. ¿Qué sigue ahora?
Después de un año, año y medio, ¿qué sigue ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿Cuál es la siguiente estrategia que asegure la sustentabilidad y la sostenibilidad de la cartera? Cuéntenos un poquito. Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque resulta pues que ahora acabamos de vivir una finalización de una pandemia en donde tuvimos pues como unos alivios muy masivos que aplicamos a nuestra cartera. Obviamente esa aplicación de esos alivios pues conllevó a que los clientes tuvieran pues como digamos congelados por un tiempo su realidad, pero hoy en día en donde ya estamos viendo que se acabó hubo finalización de esos alivios y del programa del PAD, ¿qué pasará entonces? Entonces hemos visto ya un primer mes en el que los clientes pues efectivamente ya están empezando a mostrar su verdadero riesgo. Son clientes en los que hemos visto un poquito de todo, digamos que las personas que se acogieron a los alivios hay de todo tipo, hay personas que son personas que tal vez sí seguían teniendo sus ingresos, seguían teniendo sus empleos, simplemente vieron esto como una alternativa pues como para continuar tener ahí como un respiro, digamos, de las obligaciones financieras. Hoy que están teniendo que volver a esto, pues están poniéndose al día con los pagos. Entonces, ha sido muy sorprendente ver en este primer mes de finalización del PAD en el que las personas están poniéndose al día, están pagando. Esto está pues muy unido a la reactivación de la economía pues colombiana que hemos visto. Efectivamente el tema pues del desempleo y del comportamiento de las principales variables macroeconómicas nos han demostrado pues que los clientes tienen esa voluntad pues de pago. Por otro lado, pues nos tocará también empezar a reactivar esas alternativas de pago tradicionales de siempre, más enfocadas al tema pues de modificaciones de cuota y reestructuraciones. No lo veo de una manera tan masiva como lo hacíamos antes, porque creo que eso lo que conllevó fue a aplazar un poquito el problema. Aquí lo que tenemos que hacer es entender muy bien cuál es la necesidad de nuestro cliente. Desde la parte pues, de personas hemos visto la necesidad de que estos clientes, digamos como lo que más necesitan es un acompañamiento desde la cuota, desde que extendamos un poquito más esas cuotas y que sean más ligeras para ellos poder ponerse al día y pagar, porque sí hay voluntad de pago. Y por lo tanto, pues también acompañados un poco de la analítica de nuestros modelos, pues poder determinar cuáles son esas personas que son más propensas a pagar, cuál es la correcta intensidad que tenemos que tener con esos clientes, porque dependiendo de su nivel de mora, pues será muy diferente el tratamiento. Ahora, Joaquín comentaba sobre identificar quién realmente podía pagar o no pagar. ¿Ustedes han sido capaces de ir identificando eso? ¿Quién no paga porque no quiere y quién no paga porque se acogió o cogió la ventaja de esas comodidades de pago? ¿Ustedes han logrado identificar eso? Claro que sí, y de hecho pues dentro de nuestras políticas pues de otorgamiento de esos alivios, de esas alternativas pues de pago o alivios, siempre consideramos pues que sea una persona que no sea como muy recurrente en pedir un alivio, porque sabemos que es una persona que efectivamente pues ni me está pagando hoy ni me va a pagar mañana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos pues como en ese otorgamiento de los alivios, en que sean pues como personas que ya hayan mostrado por lo menos en 2 cuotas si en verdad están pagando, tienen voluntad de pago, tienen capacidad de pago y continuar hacia adelante con esas personas. Y por otro lado, pues diría que esa es como nuestro reto actualmente, o sea, como identificar muy bien cuáles son esas personas que podrían llegar a pagar, y eventualmente pues en cada una de los tipos de mora diferentes, o sea, si es una mora temprana o una mora pues más madura, pues el tratamiento también es muy diferente. Entonces creo que también está la clave ahí, lo mencionaba Joaquín, en subsegmentar muy bien pues a nuestros clientes. Chévere, chévere. Rodrigo, te hago la misma pregunta, pero te la amplío un poquito. ¿Cómo hacemos para evitar esa entrada masiva de nuevos deudores en mora? Es decir, ya todos aprendieron a debernos. ¿Cómo evitamos para controlar esa entrada masiva en este nuevo mundo, en esta nueva realidad? Bueno, esa es una excelente pregunta y la verdad la fórmula mágica no la tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Yo creo que debemos volver a los orígenes. Hay un dicho que a mí me encanta de mi jefe y ella dice que en los alivios lo que hicimos fue un bautizo con manguera. Entonces a todos los deudores nosotros les aplicamos unas medidas, pero esas medidas no fueron muy diferenciadas.
Esas fueron medidas que se aplicaron de manera estándar casi a toda la cartera porque precisamente había un contexto de incertidumbre que no nos permitía entrar a tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más específicas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene es el origen del otorgamiento, y el origen del otorgamiento está dado en el conocimiento del sujeto de crédito, ¿cierto? Aquí me sale el profesor, pero en últimas esa es la academia. Y el conocimiento del sujeto de crédito es saber mi cliente ahora, que ya no sé si podemos hablar de etapa pospandemia, pero que mi cliente ahora es distinto. Mi deudor cambió, no es el mismo en la época prepandemia, no es el mismo que estuvo cuando estábamos atravesando la pandemia, y ahora que terminó, ese deudor ha cambiado. Entonces el acercamiento, lo que se viene es el acercamiento de los intermediarios financieros a los deudores, saber cuáles son sus necesidades, saber cómo le fue detrás de la pandemia, conocer si efectivamente tuvo una reconversión, si fue capaz de adaptarse al nuevo entorno y aplicar medidas que sean completamente diferenciadas para esos clientes. Eso es lo que veo yo que se viene ahora. No aplicar el estándar, sino acercarme al cliente y saber el cliente efectivamente qué es lo que necesita, cuál es la solución a la medida para cada uno de ellos. Chévere. Les voy a hacer un poquito de trampa en las preguntas que hemos trabajado. ¿Cómo cambiron sus modelos de otorgamiento? Lo mencionabas ahorita. Puntualmente, ¿qué modificaron en el sector real para el otorgamiento de cupos? ¿Cómo cambiaron el modelo? Y ustedes en el sector más masivo, también qué modificaciones hicieron el modelo, que dijeron, venga, que esto era un tema que no teníamos en cuenta, ahora sí. Esto era algo que puntuaba muchísimo para nosotros y ya no. ¿Qué nos pueden dar un poquito de sus tips de el secreto del negocio? Perfecto. ¿Inicio yo? Sí, dale. Inicio yo, bueno. En el modelo de otorgamiento, ¿qué cambió? Número uno, en el modelo de otorgamiento comenzamos a darle mucho peso a las variables macrosectoriales. ¿Por qué? Y aquí quiero entrar a hacer un paréntesis. Cuando hacemos análisis de crédito hay que hacer mucho hincapié sobre la tendencia. La tendencia venía con una inercia dada y en algún momento empezó a tener un bache, y ese bache fue el 2020. Nosotros necesitamos que los modelos tomen la inercia con la que venía y se abstraigan de ese último año, porque si no íbamos a entrar a comenzar en errores de base. ¿Cuáles son los errores de base? Como la base del 2020 es tan pequeña, entonces cuando yo voy a ver el crecimiento en ventas, ahora que la economía está rebotando, entonces yo voy a tener crecimientos del 200, 300, 400%, y eso es una falacia, número uno. Número dos, necesitamos aplicar métricas que me digan cuál es el rango objetivo del mercado. Yo sé cómo son las variables financieras, yo sé cuáles son los indicadores, y desde la academia podemos entrar a identificar qué es lo que necesitamos de esos indicadores para nosotros sentirnos tranquilos. Pero esa métrica no se puede circunscribir únicamente al cliente. Yo tengo que ver si ese margen operacional que está generando el cliente, que en última es con lo que me va a pagar, porque él me paga es con caja, si está adecuado a lo que tiene el mercado. Porque de nada sirve que mi cliente esté generando utilidades y que esté, por decir algo, en el sector de restaurantes, y él tenga un margen bruto del 15% cuando yo sé que el promedio es del 40%. En últimas, ese cliente va a ser un potencial alivio, redefinición, reestructuración u 11-16. Entonces los modelos se fueron ajustando en ese sentido, dándole mucho peso a las variables de tendencia y a las variables del mercado. En nuestro caso, precisamente lo que nosotros hicimos fue ver cuáles dentro de nuestra cartera eran los clientes o los sectores que pertenecían a clientes que estaban beneficiados o perjudicados dentro de la pandemia, e inyectamos más liquidez a esos clientes que tenían dentro de la pandemia una mayor dinámica en sus ventas. Juli, y en el sector de ustedes, que es más masivo, es más complicado tratar de identificar o ver cada uno un ser diferente. ¿Cómo hicieron ustedes para manejar esto o cómo cambiaron sus modelos de proyección?
Bueno, pues aquí recojo un poquito lo que estaba mencionando Rodrigo, el tema de los modelos fue fundamental. Digamos que durante esta época de pandemia nos dimos cuenta que los modelos no son infalibles y que de hecho tuvimos que reentrenar varios de ellos para poder que recogieran pues como esta coyuntura que estábamos viviendo. Desde la originación hicimos pues varios cambios, incluyendo, voy a hacer aquí un paréntesis, pues para los que no conocen muy bien qué hacemos en Tuya y cuál es nuestro propósito. En Tuya pues digamos que nuestros clientes en su mayoría pues son clientes de ciudadano a pie, que se gana menos de 2 salarios mínimos, y casi que la mitad de la población es clientes pues empleados de alguna compañía y la otra mitad son clientes independientes. Entonces, aquí el tema de la pandemia nos llevó pues a entender muy bien las diferencias entre estas dos tipologías de clientes. Los clientes independientes iban a tener también una afectación diferente dependiendo del sector económico en el que se movieran. Entonces, también hubo que hacer pues ahí como un ajuste sobre las decisiones que tomábamos de otorgamiento basado en ese sector económico que los clientes pues estaban manejando pues y en donde se, digamos, normalmente efectúan sus actividades económicas. Por otro lado, desde la originación, yo creo que acá pues entendimos que más allá de empezar hacia, digamos, fomentar más y más colocaciones de tarjetas en nuestro caso y de otros tipos de créditos, también nos fuimos al lado de la profundización. Resulta pues que durante esta época fue muy importante tomar una estrategia más de que conozco a mis clientes buenos, sé quiénes son, sé que si los pudiera llegar a profundizar con unas mayores, digamos, mayores cupos en sus tarjetas de crédito o unos incrementos o un upgrade, digamos, en la utilización de sus tarjetas, pues pudiéramos llegar a mantener esa sostenibilidad de la cartera, tener un saldo que fuera más sostenible y rentable pues también en el tiempo, dada la coyuntura que estábamos teniendo. O sea, era menos riesgoso, por así decirlo, en profundizar a nuestros clientes buenos que en ponernos a ensayar pues como en el mercado. Entonces, digamos que esa fue otro componente importante pues que tuvimos en cuenta. Y finalmente pues la diversificación de nuestro portafolio. Saben que pues, Tuya es una compañía característica por dar tarjetas de crédito, ser como ese primer producto de financiación para muchas personas. Y en lo que decidimos hacer fue también en esta época de pandemia entender al cliente. O sea, creo que eso es súper clave en cualquier etapa del ciclo del crédito, entender cuál es la necesidad de financiación que tiene el cliente y saber que es que una tarjeta de crédito no le soluciona la vida a todos. Algunos necesitan otro tipo de acompañamiento. Entonces Tuya durante este año rápidamente cambió la composición de su portafolio y pasamos de ser 99% tarjetas a ser un 80%, en donde ya el otro 20% son créditos de consumo que se ajustan más a los plazos y a las necesidades que tienen los clientes. Entonces creo que esos fueron los grandes aprendizajes y ajustes que tuvimos que hacer desde los productos, originación y entendimiento pues de los clientes. Chévere, yo creo que el gran aprendizaje que tuvimos todos nosotros en cartera y en todos los negocios es reinventarnos, la frase, la palabra más cliché, pero es tratar de conocer que cada cliente es distinto, cada cliente tiene una necesidad, cada cliente se acerca a nosotros por un concepto distinto, eso es clave. Cómo conocemos nosotros a cada uno de nuestros clientes, no tratarlos todos con la misma manguera, sino realmente ir a ver, tener una base de datos muy gruesa, muy potente, donde sepamos qué quiere cada uno de los clientes, súper chévere. Juli, una pregunta, viene un entorno global en donde hay acceso a crédito en todo lado les ofrecen crédito, en todo lado estamos obteniendo información, tenemos información de un lado, del otro. ¿Cómo se pueden aprovechar las compañías estos efectos de esa red que se están creando para crecer, incursionar en nuevos negocios? ¿Qué están haciendo ustedes desde Tuya, por ejemplo? Bueno, esa pregunta pues es muy buena, sobre todo pues en nuestro nicho y lo que les acabo de contar un poquito de cuáles son nuestros clientes pues a los que nosotros tenemos objeto. Claramente pues esa pregunta tiene nombre y apellido y es las fintech. Las fintech son esas compañías que han empezado pues a incursionar, entraron con pie fuerte y realmente pues respeto mucho el trabajo que ellos hacen, me parece genial lo que han podido lograr.
y creo que en gran medida como el hecho de tener más flexibilidades de la parte regulatoria, pues les permite a ellos estar probando y ensayando en el que le dan crédito pues a casi a todo el mundo, por así decirlo, y luego con esa información la recogen y crean unos modelos bastante interesantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Tuya con esta información? Ahí, pues como dice el dicho, si no puedes contra el enemigo, únete a él. Entonces estamos haciendo sinergias pues con el equipo, con varias fintech que hay desarrollándose pues en la ciudad, en donde lo que queremos hacer es para esos clientes que no son bancarizados, son clientes muy nuevos en el sistema, que yo no les puedo pues aplicar un modelo tradicional de crédito en el que hoy miro cuántas moras ha tenido en los últimos 6 meses, si ha estado castigado en el sector, para tomar decisión de otorgamiento. ¿Qué estamos haciendo? Llegando a unos scoring con data alternativa que nos permita identificar muy bien si los clientes tienen alguna estabilidad financiera y digamos como una voluntad de pago de una forma no tradicional, de una forma pues que tomamos variables tal vez relacionadas con un uso que tengan en algunas aplicaciones, con usos que tengan por ejemplo de su celular y de llamadas y el pago, y esa información nos ha sido pues bastante útil. Entonces creo que ese es como el siguiente paso, esa es la evolución que vemos pues como desde Tuya en temas pues de otorgamiento, en donde esos clientes a los que hoy no les podemos atender pues, o rechazamos por nuestro apetito de riesgo y por nuestras políticas tradicionales, pues podamos tener una doble mirada y llegar a esos scoring de data alternativa que son pues bastante interesantes y que rescatan clientes de una manera que hoy no entendemos. Para no irnos muy lejos, pues sabemos que Colombia está viviendo pues una migración muy masiva de clientes venezolanos. Son personas que también requieren pues como un acceso a crédito, que nosotros como Tuya somos una empresa que queremos pues como construir país y garantizar que las personas tengan acceso a crédito. Entonces hemos visto, por ejemplo, en esta población una oportunidad también. Son personas que por obvias razones no tienen experiencia en el sistema crediticio colombiano y pues por lo tanto le están cerrando mucho las puertas. Entonces ha sido pues como también una oportunidad pues para Tuya tratar de entender a estos clientes. Y algo muy importante, nosotros pues hemos venido utilizando metodologías de Champion Challenger en donde hacemos pilotos, probamos, ¿qué pasa si? Eso creo que es otro tip pues bastante importante aquí que les quiero dejar, y es que no importa cualquiera que sea la etapa del ciclo del crédito, es bueno atreverse a probar con una población que sea representativa y luego si funciona esa acción, pues masificarlo al resto. Eso es algo que siempre he hablado con la gente que estamos en el sector, y es la invitación que yo le hago es a equivocarse. Prueben, equivóquense, pierdan plata si es el caso, midan el riesgo, pero si nos quedamos con estrategias muy masivas, el miedo a equivocarnos, entonces no probamos estrategias y somos muy tibios en los ejercicios que hacemos, no vamos a hacer cosas diferenciadas. Invitación a todos los financieros que estamos en el sector financiero es: probemos, equivoquémonos. Rodrigo, te hago la misma pregunta. ¿Cómo han aprovechado ustedes esas nuevas tecnologías o esos nuevos entornos para los modelos de ustedes? Perfecto, yo creo que hoy en día nosotros como consumidores estamos dejando información por todas partes. El celular te dice a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, si tienes perros, si eres casado, a quién llamas y a quién dejas de hacer, ¿sí? Sí, hay mucha gente, incluso vean, los veo acá, algunos estarán chateando, otros estarán oficiando desde acá porque no pueden dejar sus cargos y dejar la oficina quieta, pero en últimas, esa información que es completamente valiosa se está recogiendo y hay empresas especializadas en hacerlo. Entonces acá recojo parte de lo que decía Julián ahora, y es entrar a hacer esas sinergias, esas alianzas empresariales con la gente que sabe hacer las cosas. Entonces nos queremos atrever, entonces vamos a generar microcrédito, listo, yo no tengo ni idea de hacer microcrédito, pero en el mercado sí hay gente especializada en hacerlo. Hagamos la alianza estratégica, vamos de frente a eso, equivoquémonos y nutrámonos también de la experiencia que tienen en un entorno macroeconómico que es completamente cambiante para nosotros irlo adaptando, número uno.
Número 2, creo que viene una reconversión muy fuerte, está dentro de las preguntas, el tema de borrón y cuenta nueva, y entonces es volver al origen. Déjemelo ahí, ahorita hablamos del tema porque es un tema caliente que nos está abordando. Déjemelo ahí, todavía no. Perfecto, entonces, de esas nuevas tecnologías también que estamos tomando, cuando se generan los puntajes de crédito, nosotros lo que hacemos es medir la probabilidad que el cliente te deje de pagar, ¿cierto? Verbigracia, que entre en incumplimiento. Lo que nosotros estamos realizando en este momento, y es el consejo que se les da a todos, es generar unos semáforos previos al incumplimiento. Creo que la pandemia nos ayudó mucho en eso, y es entrar a calibrar los modelos para que me mida la propensión al incumplimiento, pero que previamente te esté diciendo cuál es la probabilidad que tiene el deudor de entrar a ser aliviado, cuál es la propensión que tiene a tomar nueva deuda en el mercado. Entonces los puntajes crediticios se deben ir tensionando y deben ir incorporando ese tipo de variables precisamente para que sean mucho más predictivos y se logren ajustar a una nueva condición que tenemos en el mercado. Eso que decís es muy importante. Recalibraron el modelo durante la pandemia. Seguramente están recalibrando el modelo post-pandemia. Es un ejercicio que es permanente de los equipos de riesgo, ¿no? Exactamente. Los modelos, como la cartera de créditos, son seres vivos. Entonces, todos los días toca entrar a hacerles haciendo seguimiento. ¿Por qué? Porque las variables van cambiando, porque lo que anteriormente se manejaba de una forma, hoy no lo hacen, porque anteriormente el teletrabajo era una odisea y todos estuvimos en teletrabajo durante más de 10 meses. Entonces, los modelos se tienen que ir alimentando y hay variables que antes pesaban de una manera y ya ahora no lo están haciendo, y hay otras que debo entrar a incorporar porque precisamente el mundo es un entorno completamente cambiante. Chévere. Voy a empezar a hacerles trampa. Llegaron 2 preguntas. La primera es para Juliana. ¿Qué variables tomar en cuenta para el otorgamiento de cupos de crédito? ¿Qué variables debemos tomar en cuenta, no? Bueno, digamos que la fórmula de calcular un cupo de crédito apropiado es bastante compleja. De hecho, después de todo este tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta que no solamente habían que recalibrar modelos que me determinaran esa probabilidad de incumplimiento, sino también recalibrar los modelos que estiman los ingresos y la capacidad de pago de nuestros clientes, porque esa es la clave para poder llegar a ese dato, pues. Independientemente, pues más bien tenemos que tener en cuenta cuál es ese tipo de cliente. Si es un cliente que es de una empresa, pues que es un empleado que tiene sus ingresos fijos, que tiene, no sé, su salario y su contrato a término indefinido o fijo, pues la forma de determinar el cupo de un producto de crédito es un poco más fácil que cuando tenemos un cliente independiente en el que pues, comprobar como su nivel de ingresos de manera mensual se vuelve más complicado. Entonces, básicamente pues lo que hemos hecho en los últimos meses para poder ponernos pues como a la vanguardia de calcular correctamente ese estimador de ingresos y digamos pues la capacidad de pago de nuestros clientes han estado pues más asociados a variables que tienen que ver con la bancarización de nuestros clientes. Es muy diferente cuando estamos hablando de una persona pues que es bancarizada a una no bancarizada. Por otro lado, pues también hemos encontrado que el hecho de que tenga experiencia, pues determinados años de experiencia en el sistema, los hace también como más propensos a que pudiéramos otorgarles unos créditos más altos. Y por otro lado, pues nosotros no dejamos de ser un jugador más en el sistema, por lo que siempre lo que hacemos a la hora de otorgar un cupo para un determinado crédito no es solamente tener en cuenta nuestros estimadores internos, sino también cuál es el cupo que se le está otorgando en promedio en el sistema. Esa es otra pues de las estrategias pues que utilizamos. Rodrigo, ¿qué porcentaje de darle a las variables sectoriales, ¿no?, en el otorgamiento de cupos de crédito? Pregunta de parcial. Excelente pregunta esta. Y la voy a responder de la siguiente manera, como cuando uno va a comprar carro y yo le dije al vendedor, dígame cuál es el mejor carro que tiene, ¿cierto? Sin sonar pretencioso, ni más faltaba. Y el vendedor me dice, dígame usted qué necesita.
Entonces, entrar a ponderar esas variables depende mucho del perfil de riesgo que tenga cada uno de los intermediarios financieros o de los establecimientos de crédito. No va a ser lo mismo el peso que yo le voy a dar a la variable macroeconómica cuando estoy de pronto en el sector de créditos masivos, y en ese sector de créditos masivos estoy yendo a independientes o estoy yendo a empleados, a cuando tengo un tema cautivo en sectores que ya son específicos, verbigracia, el sector comercial. El consejo que yo les doy, porque no puedo ser tan irresponsable de darles un peso relativo a cada una de las variables, porque eso viene dado precisamente por los ejercicios de modelación, y en esa modelación tú sabes que hay sectores que han llegado más a incumplimiento y otros que son menos propensos a hacerlo. El consejo que yo les daría en este caso es siempre a esas variables macrosectoriales, como mínimo, le deberían entrar a pesar un 25%, como mínimo. ¿Por qué? Porque es que las personas, sean naturales o jurídicas, no están solas en el mercado. Las personas pertenecen a un andamiaje, y entonces ese andamiaje debe responder precisamente a lo que nosotros estamos produciendo. Si yo salgo con crecimiento de ventas del 15%, pero el mercado en ese mismo sector está creciendo al 30%, pues entonces te vas a quedar por fuera del mercado, estás siendo improductivo. Entonces esa variable macroeconómica o esa variable sectorial, tú la tienes que empezar a ligar, y en ese sentido, pues lo ideal es que sean los estadísticos con la data que ya tienen, donde te empiecen a decir a los sectores económicos a los cuales te estás dirigiendo, cuál es esa propensión que tiene al impago. Y dependiendo de eso, porque también necesitamos saber hacia dónde nos estamos yendo, porque si tú eres masivo y le estás yendo a todos los sectores, pues probablemente esa variable macrosectorial simplemente va a ser un dato. Pero si tú ya tienes dentro de la estrategia comercial cuáles son los sectores a los cuales nos vamos a dirigir, pues sí necesitamos saber que esa variable en unos sectores va a pesar más y en otras no va a ser tan significativa. Mejor dicho, la clave es cada quien haga su mejor modelo, incluya las variables sectoriales y cuantifique todo lo que considere necesario. ¿Hay un número de variables o una cantidad de variables que vos consideres importante? 3, 4, 10, 50. Muy importante, Pablo, antes de responderte eso, va muy del perfil de riesgo que tenga cada intermediario, cada establecimiento de crédito. Si yo soy del perfil de riesgo de los que me encuentro en Junín, que no importa data crédito y le presto a todo el mundo, pues entonces significa que yo estoy dispuesto a correr unos riesgos mucho más altos. Pero si yo soy del perfil de riesgo, que quiero ir a la libranza con pensionados, que quiero estar en el crédito hipotecario, pues entonces ese peso va a ser distinto. ¿Cuántas variables tener desde el punto de vista sectorial? Yo diría que hay unas variables que son macro, que no nos podemos desligar de ellas. La primera de ellas es el crecimiento. ¿Cuánto se está proyectando que crezca la economía en este año y para el próximo año? Número 2, ¿cuál es el desempeño que ha tenido el sector económico al cual me estoy dirigiendo? Número 3, ¿cuáles son esas variables externas que pudieran entrar a incidir positivo o negativamente en el sector? No nos olvidemos acá que el 60% o más de nuestra materia prima es importada, entonces la variable TRM hay que entrar a incluirla y con un peso que sea significativo, mucho más si estoy yendo a sectores que sean ampliamente importadores. Entonces, si me lo preguntan, yo iría como mínimo con las variables líderes del mercado en temas macrosectoriales. Chévere, gracias. Y yo ahí Dale. el desorden, pero me gustaría complementar lo que está diciendo Rodrigo, y es que para cada tipo de crédito, esas variables macroeconómicas que explican el comportamiento de los créditos tienden a ser diferentes. En un tema más empresarial y pymes, pues sí que tendremos que tener en cuenta cómo se comporta la industria, la TRM, la tasa de interés, pero por ejemplo en un lado del consumo de personas más naturales, las variables macroeconómicas que tienden a tener más peso siempre van a ser la tasa de desempleo, el comportamiento del consumidor, del consumo de los hogares, y digamos como
para algunos de los créditos que tengamos pues como indexados también a la DTF. O sea, creo que esas son como las 3 variables macroeconómicas más importantes desde el lado de créditos de consumo y para personas naturales. Antes de la pregunta de parcial que llegó aquí, a Rodrigo le preguntaron sobre variables sectoriales. El peso de las variables sociodemográficas en el negocio de ustedes, ¿qué peso tiene? Es importante, sobre todo pues en el modelo los modelos de otorgamiento de créditos para clientes nuevos. Nosotros pues dividimos, digamos, nuestros modelos en dos: el modelo de comportamiento, que es un modelo más basado en que yo ya conozco al cliente, ya tiene conmigo un crédito, perdón, hace varios años, y por lo tanto pues conozco cuál es su comportamiento de pago, cuántas veces ha entrado en mora, más o menos también conozco sus variables sociodemográficas, pero no son importantes para nosotros una vez el cliente ya hace parte de tuya. Cuando es un cliente totalmente nuevo, pues no tengo mucho de qué pegarme, más allá de saber cómo se comporta afuera. Hay algunos que no son bancarizados y nunca han tenido ningún producto afuera, entonces, ¿qué sigue? Pues el tema sociodemográfico. Es bastante relevante, pues diría yo, sobre todo para esos clientes nuevos, sobre todo para clientes jóvenes, clientes que no sean bancarizados, y clientes pues como más que todo independientes, que tampoco tengan mucha información en el sector. Chévere. Aquí anoté una pregunta que la voy a hacer ahorita para el tema de clientes jóvenes, que lo vivíamos nosotros. Después se la saco, pero la tengo ahí en el tintero. Pregunta de parcial. Tirín, tirín, tirín. ¿Cuáles tips nos daría sobre el manejo de riesgo de crédito de acuerdo a la región? Entendiendo que hay unas mejores pagas y otras no. Y yo lo complemento un poquito. ¿Ese comportamiento de regiones buenas pagas y malas pagas cambió antes y después de la pandemia? ¿Las que eran malas siguen siendo malas o las que eran buenas siguen siendo buenas? ¿Qué tips nos das para ese manejo? Bueno, esto está pues muy unido con los que nos presentaba Joaquín hace un momento, sobre la importancia de tener esos tableros en donde además pues de la mora, que yo creo que hay parte como la cobranza nuestra, y es: segmentemos el cliente. Es muy diferente un cliente en una etapa temprana de mora a un cliente pues con una mora media o más avanzada. Además de eso, pues no solamente tenemos que tener en cuenta la mora en la que está el cliente, sino también el tema de la región es importante. Tuya pues es una compañía que está en todo el país, entregando pues tarjetas con el éxito, entonces digamos que en su mayoría pues, entonces esto hace que nosotros sí observemos comportamientos diferentes. Por ejemplo, en la región Caribe la gente tiende a ser más informal, gente no tan bancarizada ni con tanta educación financiera, entonces el acompañamiento en esa región es diferente que en el centro del país, por ejemplo. Entonces, dentro de nuestros modelos estadísticos y dentro de nuestros modelos pues, de asignación de cartera y de, digamos, en general de la cobranza, sí que tenemos en consideración cuáles son esas regiones claves en las cuales se tiene que hacer un acompañamiento diferente, una intensidad diferente al momento de la cobranza. ¿Y tips? ¿Qué tips hay distintos? Botanos un par de, antes de que desbaratemos el escenario, botame un par de chismes, un par de claves o que han empleado ustedes y que han sido efectivos y eficientes en la cobranza de esos sectores difíciles, Santander y la costa, por ejemplo. Bueno, pues realmente nosotros nos hemos dado cuenta que el tema de la contactabilidad y la intensidad es bastante importante. Obviamente sin rayar con el punto de que estamos siendo muy intensos, entonces se van a quejar contra esta cosa del consumidor. Bueno. El defensor del consumidor financiero. Superintendencia de Industria y Comercio, defensor del consumidor. Hay que tenerlo aquí, Sí, digamos como que encontrando un equilibrio entre eso, entre que sea pues una cobranza pues como responsable. Nosotros sí que ese es el gran tip que les puedo soltar, y es que pues nosotros desarrollamos un modelo que nos dice pues cuántas llamadas tenemos que hacerle a cada cliente para poder determinar si pues como para aumentar la probabilidad de cobranza. Entonces, lo más importante pues es eso, es como esa contactabilidad, y que sea pues contactabilidad no solamente, ya aprovechando que hemos evolucionado mucho en el país en temas digitales,
y que nuestros clientes pues ya están entrando por esos canales digitales. Ellos no solamente quieren que les entregue el producto de manera digital, sino que también les haga la cobranza de una manera digital. Entonces ese tema de la omnicanalidad que nos mencionaba también ahorita Joaquín es algo como otro ingrediente importante, o sea que tengamos la posibilidad de llegar a contactarlos no solamente en llamadas, sino también mensajes de texto, WhatsApps, etcétera. Como sea, hay que buscar la manera de contactarlos. Sí. Rodrigo, te hago una pregunta. El dato histórico cambió, ya no aplica, pero como decía Juliana, está llegando mucha gente nueva que no está en las centrales de riesgo porque empezaron a cumplir 18 años o porque no tienen la necesidad del crédito. En tu sector, ¿cómo están haciendo para esas nuevas compañías que están llegando? ¿Qué modelos o qué premisas están utilizando para el otorgamiento del crédito? Perfecto, entonces para responder me gustaría fraccionar la respuesta. Primero entrar a decir que la data histórica es obsoleta, pues me cogerían los estadísticos de la empresa y me vuelven nada. No, aquí no hay ninguno allá. Aquí no hay ningún estadístico de allá. Entonces creo que la parte estadística sí sigue teniendo mucho peso. Lo que debemos es entrar a hacer las adecuaciones en los modelos precisamente para que ese bache que tuvimos durante el año pasado y el efecto rebote que estamos teniendo en los modelos estén en capacidad de determinar que eso fue simplemente un bajón y que ya la misma inercia del negocio va a continuar igual o con más fuerza. Pues yo soy un optimista del desarrollo económico aquí en Colombia, como punto número 1. Y punto número 2, creo que debemos volver la cara a las variables cualitativas. ¿Y por qué las variables cualitativas? Porque en últimas los resultados de las empresas pues se dan precisamente por las personas que trabajamos en ellas. Las empresas toman la personalidad de quienes las administramos. En ese orden de ideas nosotros nos encontramos, y aquí ya voy ajustando un poco la respuesta, cuando me decías en mi sector, la quiero inclinar mucho más a la parte empresarial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el empresariado colombiano? Nos estamos encontrando con unos empresarios que tienen bajos niveles de productividad, ¿cierto? Eso no lo estoy diciendo acá, los estudios lo demuestran, punto número 1. Punto número 2, nosotros notamos un gran nivel de informalidad en temas de aspectos de gobierno corporativo. Ay, ¿el gobierno corporativo entonces qué es? Bueno, el gobierno corporativo te está ayudando a tomar mejores decisiones y a nosotros que estamos fungiendo como socios estratégicos también nos va a dar como unas mayores garantías de la forma en la cual se está moviendo el mercado. Entonces acá comienzo a unir los puntos. ¿Cuál es la propensión que tiene una empresa que tiene junta directiva, pero que la junta directiva está compuesta por papá, mamá, hijo, novia, etcétera, suegra? ¿Cuál es el poder de decisión que tiene? Versus una junta directiva que está compuesta por miembros que sean independientes. Mientras haya un mayor nivel de independencia, pues entonces también estás asegurando un mejor nivel de gobierno corporativo. Y ese mismo ejemplo lo podemos tener con las líneas de sucesión, ¿cierto? Aquí entonces abro el cajón y saco una de las frases armadas. Abuelo trabajador, hijo rico, nieto pobre. Rara vez las empresas colombianas pasan de la tercera generación, pero es precisamente por eso, porque es que no estamos dando el vuelco a los temas administrativos. Nosotros creemos que tener vinculada a la novia del hijo en la empresa le estamos haciendo un favor, pues le estamos haciendo el favor a ella y a la postre el problema va a ser nuestro, porque al empresario colombiano, perdón si estoy generalizando, lo que le interesa es que la empresa le cubra la educación de los hijos, el viaje a Europa y el apartamento en Miami, y así no puede ser. Entonces, la invitación, y con esto ya concluyo la respuesta, es empezar a unir esos cabos. ¿Qué existe cuando yo le estoy dando el crédito a una empresa que no tiene junta directiva? ¿Cuál es la propensión al incumplimiento, que me imagino que va a ser más alta? A la que tiene ausencia de gobierno corporativo. Y entonces todas esas variables de orden cualitativo que tienen que ver directamente con el carácter de la administración son las que yo debo entrar a conectar con las variables financieras.
porque en última las variables financieras serán el resultado de la gestión administrativa. Entonces es una invitación a la disciplina, a esas nuevas compañías que están llegando, disciplina y orden, que es la imagen que le están dando a entidades que prestan y dan crédito, ¿cierto? Exactamente, Pablo. Tengo otra pregunta de parcial, mira, dice, en esta carrera por la diferenciación como ventaja competitiva, pura pregunta de Reina, ¿cuáles serían esas 3 tendencias principales que están marcando el camino para llevar el negocio a otro nivel en modelos potentes de inteligencia de clientes? Bueno, creo que ya varios de esos aspectos los hemos abarcado a lo largo pues, de esta conversación. Uno de ellos pues, era lo que les comentaba específicamente sobre el tema pues, de scoring alternativos. Creo que eso es lo que está como mandando la parada, por así decirlo. Es como el segundo momento pues, de evolución de nuestros modelos, en donde esa información diferente, digámoslo así, y que aún así sigue cuidando pues, el tema pues, de protección de datos de nuestros clientes. El hecho pues, de que vayamos a consultar información de un manejo de una aplicación no quiere decir que estemos violando pues, digamos como esos aspectos de que la contraseña ni nada de eso pues será algo que digamos que se vaya a vulnerar por estar pues utilizando este tipo de modelos. Entonces creo que ese es uno de esos grandes aspectos pues que se vienen en este tema. Bueno, por otro lado, lo que mencionábamos, pues como a pesar de que sea una banca masiva, pues en lo que nosotros nos enfocamos, el hecho de subsegmentar a nuestros clientes y entenderlos de una manera muy diferente, tanto desde el producto como desde las soluciones que les podemos dar de cobranza, tiende a ser también algo muy relevante. O sea, nosotros vamos en ese camino de evolución en el que los modelos, a pesar de que sea una banca masiva, ya no son modelos generales para todos, sino modelos que tratan de segmentar y entender muy bien a nuestros clientes, bien sea por niveles de ingresos o si es formal o informal. Cada uno de ellos tiene unas particularidades que debemos pues también incluir dentro de esa inteligencia pues de datos que nos permiten tomar decisiones finalmente. Y pues complementaría ya la última diciendo pues que digamos que todos los modelos siempre están a nuestro servicio. Nosotros tenemos que tratar de complementar, como lo decía pues muy bien ahorita Rodrigo, no es solamente pues lo que el modelo estadístico pues nos determine. Digamos que en inteligencia artificial hemos visto muchísimos desarrollos pues últimamente, sino que también pues luego la información que eso nos entregue, cómo nosotros pues digamos que al final lo terminamos involucrando en nuestra toma de decisiones. Ejercicios como un ejercicio, por ejemplo, obligatorio que todas las compañías tenemos que hacer ante la superintendencia, como lo son las pruebas de resistencia, que no se quede en un ejercicio simplemente como académico y estadístico, sino que sea finalmente involucrado dentro de la gestión de la cartera, cómo entendemos que un evento macroeconómico externo lo empezamos a involucrar también dentro de nuestras decisiones, y si llegáramos a esos escenarios, ¿cuáles serían entonces nuestros planes de acción a tener en consideración? Chévere. La pregunta que le hice a Juliana sobre la participación de las variables sociodemográficas, te la están haciendo a vos. Hablaste de qué participación tenían las variables sectoriales en los modelos y te están preguntando qué participación tienen las variables sociodemográficas. Te voltearon la pregunta. Bueno. Casi que se están preguntando el modelo. Y creo que en últimas, esa es la intención de muchas de las personas que vienen acá, ¿cierto? La idea no es que hablemos acá de filosofía, sino de elementos que sean completamente prácticos y que ellos puedan salir a aplicar. El peso de esas variables nuevamente se los va a dar el proceso de modelación. ¿Y por qué el proceso de modelación? Porque va a estar muy desde el punto de vista del perfil de riesgo que tenga cada entidad financiera. Me hago entender. Volvemos nuevamente a la persona que me entrega a mí un crédito o que me entrega la tarjeta para un crédito en el centro. Me dice, no importa data crédito. Entonces, ¿cuáles son las variables discriminantes para tú entrar a determinar que yo soy sujeto de crédito? Si ya estás de entrada excluyendo la variable de mi hábito de pago.
Entonces, para poder entrar a mirar esas variables sociodemográficas, pues entonces tú tienes que saber a qué le estás apuntando. Si yo le estoy apuntando a la banca corporativa, las variables sociodemográficas no van a tener tanto peso, porque ya la banca corporativa per se tiene un gobierno corporativo, porque ya tiene una madurez en el producto y ya tiene un trasegar en el mercado. Entonces, claro, falleció Steve Jobs en su momento y Apple viene creciendo a pasos agigantados. Pero si fallece la persona que hace las arepas en la esquina de mi casa, probablemente esa empresa no va a continuar con el mismo ímpetu que ella lo tenía. Entonces, para poder responder esa pregunta, yo necesito saber a dónde te estás enfocando, porque vas a tener variables que son completamente disímiles. Si estás yendo a la banca PYME, mientras más pequeña sea la empresa, es una empresa que tiene más proyección que cifras, ¿cierto? Y creo que acá estoy tomando prestadas el eslogan de una de las empresas fintech. Entonces ahí yo tengo que entrar a darle mucho mayor peso a esas variables que son sociodemográficas, porque esas sí me van a poder explicar esa empresa para dónde va y qué garantías me está dando, entendiendo garantías como que la empresa pueda supervivir en el tiempo y cumplir sus objetivos. Pero si estoy yendo a la banca corporativa, lo que más me puede llegar a interesar a mí son los números de la empresa. Yo me acuerdo que cuando en mis vidas pasadas empezábamos a trabajar sobre este escenario, era la parte más divertida del ejercicio, sentarse con el ingeniero del dato, el analista del dato y empezar a correr modelos, correr el modelo, probarlo, correr el modelo, probarlo. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer el ejercicio, nosotros teníamos 20 y tantas variables sociodemográficas, nivel universitario, si era cabeza o no cabeza de familia, cuáles eran las personas que tenía a cargo, si era vivienda casa propia o alquilada, y empezamos a meter un mundo, cuántos hijos, hijos hombres, hijos mujeres, y empezar a probar el modelo. Yo creo que cada compañía y cada propensión de riesgo de cada compañía le va dando el peso diferenciado a cada uno. No podemos dar una regla de oro, pero es disfrutar el proceso, diría yo. Y mira lo que estás tocando, estamos en un mundo que es completamente cambiante. Cuando estaban realizando ese modelo, las personas que tenía a cargo podían tener algún nivel de relevancia, pero hoy en día la tendencia se está cambiando, entonces ya puede que la pregunta sea no cuántas personas tienes a cargo, sino si tienes mascota o no y cuántas, y eso qué flujo de caja te está demandando. Entonces, por eso es que los modelos tienen que ir aprendiendo en el día a día, porque es que digamos que las personas y los modelos no son estáticos, tienden a ser dinámicos. Julián hablaba de inteligencia artificial, se han trabajado muchos modelos en Machine Learning y todo eso. ¿Eso es costoso hacerlo? Pregunta aquí fuera del cuadro, porque, o cómo podemos nosotros chipchombianamente y criollamente empezar a trabajar en esos modelos. Bueno, para mí el conocimiento nunca va a ser costoso. Y creo que lo único que estamos haciendo cuando aplicamos esas tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, en últimas lo que estamos haciendo es poniéndonos a la par de donde esté el mercado. Entonces entrar a decir que un estadístico o un matemático especializado en eso, que me va a dar la fórmula para saber cuáles de mis clientes o de mis posibles clientes pudieran entrar en un incumplimiento y que eso le va a tocar el bolsillo al accionista, para mí eso no tiene precio. Entonces, evidentemente, son personas que están especializadas, que cobran por una labor, que es una labor ardua, pero que es una labor bien bonita. Desde mi perspectiva, es un precio que vale la pena pagar. Es una inversión. Exactamente. Eso es una inversión. Hay que romper el siguiente paradigma. El primer paradigma es no nos equivoquemos. Equivoquémonos. Segundo paradigma, señores financieros, inviertan, paguen por esto porque eso todo se les retribuye, como dice Rodrigo, al bolsillo. E incluso pues hablando de riesgos no tradicionales, sino como un riesgo estratégico, yo lo veo ese talento humano, o sea, ese talento humano que
que efectivamente hay que hacerle esa inversión, retenerlo, porque este tipo de talentos sí que en particular es bastante rotador, porque precisamente son muy apetecidos en el mercado. Entonces tiende a ser pues como ese equilibrio en que los necesitamos, porque finalmente son lo que nos mencionaba en la primera presentación, pues Daniel, creo que se llama, Daniel, para contarnos pues finalmente que cuando uno logra optimizar y automatizar todos los procesos, luego ya es el analista de crédito o el analista de cobranza o el analista X el que se va a encargar ya de tomar decisiones, pero basado en datos. Aquí nos pidieron que explicaras un poquito más sobre el concepto de Data Alternative y Champion Challenge, la estrategia Champion Challenge. Por ahí nos están preguntando eso, que si puedes ayudar un poquito a profundizar en el tema. Claro que sí. Bueno, sobre la estrategia Champion Challenger, es una estrategia pues que permite hacer, digámoslo, pilotos. Probar. Entonces la estrategia consiste en tener un grupo control y un grupo tratamiento, en donde se defina, o en un grupo control pues es básicamente pues un grupo de clientes a los cuales yo les aplico la misma política actual, y luego un grupo tratamiento en donde hago un cambio en la política o hago un cambio en el modelo, o sea, lo que quiero probar realmente. Luego, si el grupo tratamiento tiene un resultado positivo, ese resultado positivo pues también lo definimos nosotros mismos. ¿Qué es un resultado positivo? Que, no sé, que tengan menos mora ese grupo tratamiento versus el grupo control, o que haya cobrado o haya recaudado más pagos con el grupo tratamiento que con el grupo control. Si una vez yo llego pues como a esa conclusión, entonces se decide hacer digamos una masificación de ese cambio que se estaba probando. En eso consiste pues básicamente, en cortas palabras, la metodología Champion Challenger, que nosotros pues la aplicamos no solamente en el mundo de cobranzas, sino que la aplicamos desde el otorgamiento pues en cada ciclo de crédito. Por ejemplo, en el tema del otorgamiento, durante la pandemia decidimos cerrarle las puertas a los clientes jóvenes, totalmente. ¿Por qué? Porque son clientes que en su mayoría pues tienen un nivel de mora más alto. Entonces durante la pandemia cerramos otorgamiento a clientes con menos de 23 años. Luego, durante digamos que el transcurso pues como de que pudimos ver que salíamos de la pandemia, decidimos empezar a abrir ese grupo de clientes, pero no lo íbamos a abrir en su totalidad. Empezamos a hacer este esquema de Champion Challenger o pilotos, en donde decidíamos tomar unos grupos controlados de jóvenes que sabíamos. Jóvenes, bueno, de menos de 23, no generalicemos, tal vez los de 23 y 22. Listo, abramos ese grupo de clientes a ver qué pasa. Clientes jóvenes pero que tengan estudios de posgrados y estudios pues de pregrado, abramos ese grupo a ver qué pasa. O sea, siempre es siempre se tiene que fijar pues una hipótesis muy clara, qué es lo que yo quiero probar, abrir ese grupo de clientes determinado, y una vez se recojan como las conclusiones, pues ya decidir si se masifica o se echa para atrás. Chévere. Nos llegó una pregunta que íbamos a dar para el final y te dije que pusiéramos ahí en stand-by. ¿Qué opinión le merece la ley de borrón y cuenta nueva? ¿Qué afectaciones ven en la cartera y qué bondades perciben? ¿Quién quiere? Inicio. Dale vos, arráncale vos, porfa. Bueno, inicio, que ya veo a Beatriz por allí haciéndonos caras. Yo también me sentí presionada. Voy a tratar de abstraerme, como te lo dije, de tintes políticos en esta respuesta. La ley de borrón y cuenta nueva la veo desde dos perspectivas. Una, desde el desafío para los intermediarios o los establecimientos de crédito, entrar a hacer colocación de cartera abstrayéndose de una variable, como puede haber sido el hábito de pago adverso que ha tenido el cliente en algún momento, y la otra la estoy viendo como una oportunidad, y es una oportunidad para volver a la banca por parte de todos estos clientes que en algún momento sufrieron mora. Entonces, es importante tener en consideración lo siguiente: entrar en mora no es pecado, el pecado es el motivo por el cual entraste en mora. Las empresas
van constantemente a ley 1116, a ley de insolvencia. ¿Por qué? Porque las empresas son dinámicas y tienen ciclos y reaccionan distinto a los choques macroeconómicos. Pero entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que entrar a saber esa caracterización de la mora, ¿a qué se debió? Es distinto cuando el cliente me deja de pagar por un tema de carácter, porque es que no te quiero pagar, o porque, bueno, no voy a entrar en temas de regionalismo ni nada, pero así mi acento me delate. Yo nací en la costa, pues no te voy a pagar. Cógela suave. No te voy a pagar porque ajá, o ajá, sí, yo te voy a pagar en algún momento, pero deja de ser intenso, que eso es lo que se vive en el día a día, en el mundo de las cobranzas, distinto al cliente que efectivamente te quería pagar, pero no lo pudo hacer porque tuvo un bache en el camino. Entonces yo creo que también es una oportunidad para volver a abrir las puertas de la banca, porque ya esas personas sufrieron en carne propia lo que es vivir sin tener acceso al crédito. Y no tener acceso al crédito en el mundo empresarial, pues prácticamente es estar subyugado a la improductividad, a no tener capital fresco. Entonces, yo lo que estoy viendo de entrada es un desafío. Nosotros, desde el punto de vista del otorgamiento, vamos a tener que darle un peso relativo a otras variables que me entren a suplir esa variable de trayectoria o de hábito de pago, al cual en algún momento le habíamos dado una ponderación mucho más alta. Y la otra es, bienvenidos señores, nuevamente a la banca, y nosotros tenemos acá el reto de entrar a diferenciar cuáles de esos clientes que efectivamente pagaron, porque la ley de borrón y cuenta nueva te está diciendo, pues vos tenés que pagar, no es que ya de un plumazo vos vas a quedar limpio en centrales de riesgo, no, vos te tenés que acercar al intermediario financiero, hacer el acuerdo de pago y ya no vas a tener ese reporte negativo durante el tiempo que habitualmente se tenía, que era máximo 4 años o el doble del tiempo que estuve en mora sin exceder ese tope. Entonces yo lo veo desde dos perspectivas: el desafío para nosotros de entrar a incorporar nuevas variables que entren a suplir el hábito de pago, y segundo, lo veo también con optimismo porque sé que muchas de las personas que no podían tener acceso a la banca van a poder regresar. Y por el lado tuyo, que es una banca mucho más personal, más del 1 a 1, ¿cómo ves esta ley del borrón y cuenta nueva? Bueno, pues teniendo en cuenta también pues como nuestra razón social y sabiendo que queremos tener más inclusión financiera de nuestros clientes, creo que es una buena oportunidad, más que todo de cara a que hoy acabamos de sufrir pues una época de pandemia en donde muchas personas pues quedaron digamos como en aprietos para hacerse cargo de sus deudas y por lo tanto quedaron con marcaciones, quedaron con moras en el sistema. Digamos que esto de alguna forma nos ayuda pues también a que podamos rebancarizarlos, incluirlos otra vez en el mundo financiero, y esto muy de la mano, esto sí pues lo hemos hablado mucho pues en nuestra entidad, y es de temas de educación financiera. O sea, no vale con que ya te pusiste al día porque en teoría estas personas también tomo palabras prestadas pues de otras entidades, son personas que son como alcohólicos, o sea, finalmente si les volvemos a dar más crédito pues podrían volver otra vez a incurrir pues como y volver a situaciones pues de impago. Entonces creo que tiene que ir muy acompañado de eso, de una educación financiera muy fuerte, y también pues de lo que mencionaba Rodrigo, de tener digamos como una selección muy particular pues sobre estos clientes, modelos que nos permitan también entenderlos, no desde la parte tradicional de siempre, sino cómo es esa voluntad de pago leída de otra forma, que ya es responsabilidad pues más nuestra de la selección del riesgo y también del apetito que cada uno tenga. Chévere, chévere. Me llega una pregunta que me encanta, porque en mis vidas pasadas yo hacía esa misma pregunta. El cliente cambia, la importancia de conocer al cliente, pero el cliente es uno cuando le otorgamos el crédito y es otro completamente cuando va a pagar. Son dos clientes distintos, como cuando uno va a la novia, uno está de conquista y es queridísimo, cuando está de noviazgo sale la antipatía. ¿Cómo es ese proceso de conocimiento del cliente en esas etapas que tienen con ustedes?
Esa pregunta me encanta porque yo creo que es que no le podemos dejar como toda la responsabilidad al área de cobranza, pues de recaudar la cartera y bueno, ya pues el cliente pasó desde que le entregué el crédito y se saltó pues hasta la etapa final en la que ya casi lo voy a castigar. No, realmente hay todo un proceso en el que cada una de las etapas de crédito es responsable de hacer una contención responsable de la cartera. Estas contenciones las debemos hacer de una manera temprana, entendiendo pues que si el cliente está levantando ciertas alertas en cuanto a su comportamiento de pago, entonces deberíamos tal vez reducirle el cupo de la tarjeta o tal vez deberíamos estar más apoyándolo pues en una refinanciación o una pues como acomodar nuevamente sus plazos y sus cuotas para que no llegue a esa etapa de que ya entra en mora y luego tengamos que hacer la cobranza. Entonces yo creo que cada una de las etapas del ciclo del crédito pues son bastante responsables. Obviamente desde la originación uno trata de como más o menos de tener una primera línea de defensa, tratar de abrirle la puerta a los mejores, a los que creemos que son los mejores, pero luego es en el mantenimiento del portafolio en donde tenemos más responsabilidad aún de mantener a nuestros clientes en una salud financiera pues más estable. Chévere, muchas gracias. Me quedo con 3 conceptos importantes de la charla, dentro de todo lo que han discutido, han compartido con nosotros. El primero es, no tratemos a todo el mundo por igual. Con lo que decía tu jefa, no tomemos medidas con manguera. Número 1, identifiquemos a cada uno de ellos. 2, los modelos son seres vivos, todo el tiempo deben estar jugando, probando y deben estar testeándose. Y 3, lo que acaba de... Muchas gracias a Juliana Machado, Rodrigo Henao y Paulo Caicedo por este panel de gran valor, calidad de cartera, impulsando la rentabilidad y la liquidez en la última milla del año.